Hoy vamos a continuar con lo de antiinflamatorios. Vamos a hacer un repaso de todas las cosas que hemos hecho hasta ahora. Para que estén filitos, como si me bolita, para la siguiente semana. Para la siguiente semana, es que para la siguiente semana, para el viernes. Yo creo que necesitaría eso. ¿Y se acuerda que vimos la anterior semana sobre inflamación? Empezamos por acá. Si quieres todo lesión, como para tener una otra situación, pues todos tienen lesión, pero bastante. Vimos un tipo de inflamación, que hay la aguda, la crónica. También vimos los 5 puntos cardenales de la inflamación, que son importantes saber como para reconocer una inflamación, que es el dolor, el calor, el rubor, la hipertensión, la pérdida de la función. También vimos las diferencias entre la inflamación aguda y crónica. La aguda, digamos, es rápida, la crónica lenta. La aguda es de duración corta, la otra es más prolongada, y obviamente la aguda es más grave y la crónica es más grave y con más Ejemplos de inflamación crónica. Ejemplos de inflamación crónica. Yo sé, pero ya saben las responsabilidades. Si no les da clase, igual es lo que vimos. Ejemplos de inflamación crónica, por ejemplo. Crónica. Bueno, la periodontitis crónica, muy bien. Las autoinmunes también traen crónicas, ¿no? Excelente. Como el péptido. El péptido, el lupus eritematoso, la artritis reumatoide. Pues de esas son inflamaciones crónicas. Que debemos saber. Inflamaciones agudas por acá. Inflamaciones agudas, ejemplos. Tú mismo, Dani. Ejemplos de inflamación aguda. La gingivitis es la inflamación de las encías. La gingivitis aguda, muy bien. Said. La neumonía, muy bien. Puede haber más clínicos, sí, la neumonía en general. La tuberculosis también es crónica, ¿no? Pulpitis. Pulpitis, bien. Agudas, claro. Herpes también es agudo. Sí. A ver, vos nomás resiste ya. Guardo. Cadena.
Diego Said, presente. Y Ana. Joel, Pablo Escol, Alejandro Andrés. ¿Está? ¿Qué dijo? Yo voy a pasar algunas. Alejandro Andrés. No, presente. Alejandro Andrés. Hágase Sí, perdón. ya. Paula Camila. Presente. Alisa. No, mira, Alisa, ¿sabes? No, es que no, un video. Diana Victoria, Estacio. María Paz, Elena Vita Román, Anaí Maldonado, no lo conocemos, Carla Panchi, Daniela Pardo, Paredes Juan, Ramón Melanie, Simón Mariela, Marco Paula, Tamayo Johan. Oye, Johan. Oye, Johan. ¿Cómo está? Sí, él lleva hablando igual a Mona. Hola, Taco. Andrés Tupiza. Presente. Marlon Beatriz. Presente. ¿Estás bien? La anterior semana, ¿qué te pasó, ¿Me faltaste? No, faltaste tú, faltaste la anterior semana. ¿Qué te pasó la anterior semana? ¿Qué te pasa? Zumba Lady. Dice que ya viene, que está solo sacando una radiografía. La otra semana ya empezamos con infecciones. Ya tienes que saber si se termina la vida. ¿Qué más vimos sobre la inflamación? Por este lado, ¿qué más vimos? Como los antiinflamatorios no esteroidales, Ok. como los raíces, también vimos los mecanismos de acción, la farmacocinética. ¿A quién entregué el viernes la... Es cierto, mi Ah, La nariz la... nos quería quedar. Sí, la Dani está. Ah, no. Digo, alguien entregué, pues sí, entregué. A mí, No me profe, para darle empezaron la bastante. Entonces, ¿qué vimos en el proceso de inflamación? ¿Qué es importante saber en el proceso? Ah, ¿verdad? Muy bien, todos los componentes, todos los procesos de inflamación. ¿Cuándo empieza el proceso de inflamación, Andrés? ¿Cuándo empieza el proceso de inflamación? O sea, ¿qué desencadena el proceso de inflamación? Un daño. Daño a nivel celular. Daño a nivel celular desencadena toda la cascada inflamatoria. El daño a nivel celular, usualmente, ¿en qué termina? Muerte celular, ¿no es cierto? Entonces, cuando se muere la célula, se rompe la membrana celular, que se acuerdan la cadena de fosfolípidos que hicimos aquí con los compañeros, que eran así las manitos, uno frente al otro. Ya. Se rompe esa cadena de fosfolípidos. Y estos fosfolípidos, estos fosfolípidos que quedan flotando, activan una enzima. ¿Cuál enzima? Muy bien, la fosfolipasa A2. Fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2, ¿qué haces ahí?
Acuérdense del CRISPR-Cas que vimos en la primera semana y ya después vamos haciendo repaso para el examen. El ácido. ¿Qué cosa? Araquidónico. ¿Qué es la fosfolipasa A2? Ahí no era donde se activaba el COX-1. Ya, pero ¿qué es la fosfolipasa A2 por su naturaleza? Enzima. Es una enzima. La enzima por su naturaleza es un tipo de proteína, ¿sí o no? ¿Cuál es la función de las enzimas? La enzima realiza la En hidrólisis. general, las enzimas, ¿qué hacen? Acelera. ¿Qué hacen las enzimas? Cortan, degradan. Vale, tú eres cadena, sí, porque estabas. Karen, ay, se fue el internet, ya. No se guarda, pero no se guarda más allí. Entonces, funcionan como tijeras, por eso les decía, aguántate un ratito, por eso les decía lo del CRISPR-Cas, que es la nueva tecnología con la que ganaron CRISPR-Cas, que es la nueva tecnología con la que ganaron estas científicas ganaron el premio Nobel. El CRISPR-Cas es utilizar enzimas a nivel molecular, a nivel de ADN para cortar cadenas defectuosas de ADN, genes defectuosos y cambiarlos por nuevos genes que estén ya corregidos. Pero profe, no todas las enzimas son cortadoras. No, pero es en general, o sea, me refiero a ponerle como tijeras, porque degradan, porque Claro. rompen cadenas, porque cumplen esa función, como tú dices, de acelerar procesos. Entonces, el ejemplo de las cadenas, el ejemplo de las tijeras que les estoy poniendo, y específicamente de la fosfolipasa A2, la fosfolipasa es una enzima que sí corta. Entonces, lo que me interesa que aprendan es la función de las enzimas, que precisamente acelerar procesos y de diferentes formas, ¿no? Pero principalmente cortando enlaces o degradando, que va por ahí mismo. Pues para que se acuerden del dibujo de las tijeritas, porque en este caso la fosfolipasa 2 sí tiene la función de cortar, sí tiene la función de tijeras. ¿Qué va a cortar? Va a cortar estas cadenas de fosfolípidos. Y en estas cadenas de fosfolípidos, ¿qué se libera? ¿Qué se libera? El ácido araquidónico. ¿Qué función tiene el ácido araquidónico? COX-1, COX-2. Y después Es que vi una historia, un cuento que decía que la chullita soñaba que iba por un río y llegaba a una intersección, tenía dos caminos. Entonces el ácido araquidónico tiene esta doble vía, en donde puedes coger la vía de la ciclooxigenasa o la vía de la lipoxigenasa. Dime. nada, eso. Perfecto. Entonces la vía de la ciclooxigenasa, en el caso de que se vaya por la ciclooxigenasa, el ácido araquidónico, ahora, ¿puedes? Suba, en la vía de la ciclooxigenasa, el ácido araquidónico puede convertirse en dos tipos de COX. COX-1, COX-2. Entonces, tenemos esta doble vía. ¿Por qué nos interesa más la vía de la COX que la vía de la lipoxigenasa? ¿Por qué? Dani, antes de que hable dime nomás. Con los mediadores, ¿no? Muy bien, por los mediadores. Los mediadores de la lipoxigenasa. Estabas bien. Los mediadores de la lipoxigenasa, ¿qué generan? ¿Qué causan, Eduardo? Principalmente. Causan inflamación. Bronquiales. Muy bien, inflamación a nivel de bronquios y pulmones. Entonces, ¿la lipoxigenasa a nosotros nos interesa o no nos interesa como odontólogos? No. De manera general,
como para conocimiento. Pero para tratamiento, como nosotros vamos a dar tratamiento sobre todo el tema de la inflamación y del dolor, nos interesa más la ciclooxigenasa. Entonces, la ciclooxigenasa, esta es la que nos va a interesar a nosotros. Entonces, debemos saber, como decía mi abuelita, a la agüita. ¿Les han dicho así los abuelitos? Saberte a la agüita, mijito. Al derecho y al revés tienen que saberse súper bien. Cosa de que, y de esto de ley van preguntas en esa. De ley. Por eso estoy haciendo tanto énfasis en el ciclooxigenasa. Porque en base a esto, nosotros tenemos que saber por dónde vamos a atacar. ¿No es cierto? La COX-1, ¿qué es la COX-1? Esperen para acá. Vamos a ponerles por acá. ¿Qué es la COX-1? ¿Qué es la COX-1? ¿Qué es la COX-1? ¿Qué es la ciclooxigenasa 1? Es una, muy bien, es una constitutiva, ¿no es cierto? Constitutiva. La constitutiva, ¿qué significa? Que se va, muy bien, que va, más que nada que va a proteger, que va a preservar en estos momentos que se desencadena esta muerte celular. Dice, vamos a proteger, es como cuando hay, no sé si han visto ustedes, por ejemplo, a ver, Armagedón. No, más que Armagedón, Impacto Profundo. ¿Han visto la película Impacto Profundo? Es media antigüita para ustedes. En mis tiempos era un boom. Era más o menos parecida a la de Armagedón. Viene un asteroide que se va a impactar contra la Tierra. Pero en este caso, en el impacto profundo, no le pueden destruir. Entonces, ¿cómo se llama esto? ¿A quién le protegen primero? Al presidente, ¿no es cierto? A los más importantes. Entonces, igual que en la película 2002, prevalecen, dicen, a ver, primero los presidentes, luego los investigadores, luego van escogiendo los científicos, etcétera. Entonces, de eso se encarga la COX-1, de protegerles a los órganos principales. Pues la COX-1 dice, a ver, si hay inflamación, voy a protegerle yo a la mucosa gástrica. Voy a protegerle al riñón que siga trabajando, que siga generando, o sea, que siga... Exactamente. Busca mantener las funciones del cuerpo. Le voy a proteger al riñón, le voy a proteger al hígado. ¿No es cierto? Ese es el COX-1, el cerebro. Protege los órganos principales. Les vamos a mandar a ver el impacto profundo, pero la siguiente semana aquí ya no están haciendo caso. Oye, esta película, no. También. Les vamos a ver un mini cine ahí alguna. Entonces, el COX-2, ese sí tiene un proceso inflamatorio. Y es el que nos interesaría, ¿no es cierto? Esta vía, este proceso de la COX-2 es el que nos interesaría intervenir en la inflamación, ¿no es cierto? Pero los antiinflamatorios, los AINES, se dividen en dos tipos, ¿no es cierto? Los no selectivos y los selectivos de la COX-1, de la COX-2. De la COX-2, que también son llamados COXIF. Su terminación, COXIF, heteroCOXIF, y todos los que tengan COXIF. La mayoría. ¿Cómo era? COXIF. Pero es bien, porque tú faltaste. Entonces, esto necesito que sepamos súper bien, que manejemos al derecho y al revés. Ya, en COXIF, así ve. COXIF. Así ve, ya escribí. COXIF. Con B de burro. Entonces, no estoy diciendo ya nada. Entonces, en la vía de la ciclooxigenasa, el COX-2 va a ser proinflamatorio. Entonces, ¿qué va a causar esta vía del COX-2? Primero, ¿qué proceso de inflamación patológica qué más causa? Dolor, primerito, dolor. Segundo, elevación de la temperatura, calor, muy bien, calor. Tercero,
El quinto, pérdida funcional. Por eso necesitamos antiinflamar. Porque un proceso inflamatorio, ¿qué causa el proceso inflamatorio? Va a generar tumefacción, va a generar rubor, va a generar que te dé fiebre. Hoy vamos a aprender el mecanismo de la fiebre, cómo se da la fiebre, porque en la anterior semana solo vimos la parte de inflamación nomás. La glándula pituitaria. Muy bien, la glándula pituitaria, ¿qué prostaglandinas? Porque vimos algunas prostaglandinas en esta vía proinflamatoria, que era la COX-2, que salían las prostaglandinas, ¿no es cierto? Ahí estaba la prostaglandina A, la prostaglandina E, otras prostaglandinas. Dentro de ellas la prostaciclina y acá abajo el tromboxano. A2, para ser exactos. ¿Qué es el tromboxano A2? Muy bien, vasoconstrictor. ¿Qué más? ¿Agregante o antiagregante plaquetario? Muy bien, agregante plaquetario. Entonces no se olviden que este tromboxano A2 vamos a ver también en la cascada de la coagulación, junto con el factor de von Willebrand. Por eso personas que tienen deficiencia de este factor de von Willebrand, genéticamente hablando, no desencadenan la cascada de la coagulación, porque lo primero es la agregación plaquetaria, y esta agregación plaquetaria genera la vía intrínseca, que se desencadena con el factor 12, que se convierte en 12A. El 12A estimula al factor 11, que se transforma en 11A. El 11 se transforma en factor, estimula al factor 9, que se transforma en 9A. Y el 9A junto con el 8 van hacia la vía común a encontrarse con el factor 7A, que viene de la vía extrínseca, y también con el factor tisular, que le activan a la vía común. El factor 10, yo les hago así siempre el 10 porque tiene 4 patas el 10, ¿no es cierto? El 10 es así. 10 pues viene de la intrínseca con el 9A, viene también con el factor 8, viene con el factor 7A y viene con el factor tisular. Estos son los 4 factores tisular. Estos 4 factores son los que activan la cascada común, que es la que necesito que se active para que se forme fibrina. Porque este X se va a transformar, o este 10 se va a transformar en 10A, que va a activar la tromboplastina, que se va a hacer trombina. Trombina, tromboplastina, ya no me acuerdo bien. Y esta a su vez activa el fibrinógeno, que se transforma en fibrina. Y la fibrina lo que va a ir a hacer en el tapón plaquetario es a consolidarle para que no se disuelva. Porque si no se forma, o sea, si no se mantiene la fibrina, si no se añade la fibrina ¿cómo se llama esto? Al tapón plaquetario, no le va a mantener y no se va a formar la concha. Y se va a disolver y va a causar nuevamente sangrado. Por eso es importante el tromboxano A2. Ya nos metimos en la cascada de coagulación, les había dicho necesidad de aprendizaje, cascada de la coagulación. Capaz que por ahí viene alguna preguntita, digamos, de cuáles son, capaz que de bono, ¿no? Porque como eso no está dentro de la, pero necesito que sepan cuáles son los factores de coagulación K dependientes. Pues yo les había dicho que se aprendan la mnemotecnia. 2 más 7 me da 9, que subido al medio superior es 10. Entonces, 2, 7, 9 y 10 son los 4 factores de coagulación K dependientes de la vitamina K. Que si no hay vitamina K, estos no se activan. ¿Y dónde están estos? Están en la vía extrínseca, estaban en la vía intrínseca y están en la vía común. Es decir, se fregó la Francia con esta deficiencia de vitamina K. Y también es un problema cuando tenemos, ¿cómo se llama esta enfermedad? Se me fue el nombre. Hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? Eso sí era necesidad de aprendizaje. La hemofilia es una enfermedad hematológica que no produce coagulación. Ok. Todos están. Origen, causa. Pero no los ojos. Más que eso, causa. Plaquetas. Causa más profunda. Genética. Es genética.
y es recesiva. ¿Qué significa recesiva? Que necesita los dos genes del papá y de la mamá para activarse la enfermedad y para que se desarrolle la enfermedad. Al ser recesiva, entonces, y encima más, es recesiva y ligada al cromosoma X. Por eso es que las mujeres necesitan tener los dos genes recesivos, es decir, que el papá haya tenido hemofilia y la mamá sea portadora de hemofilia. Ahí se presenten mujeres de hemofilia. O sea, de por sí es más a los hombres. Por eso es que más da a los hombres, porque está en el X recesivo y no tiene la contraparte en el AY, que por estar solito, el recesivo se vuelve dominante y se presenta. Factor ligado a la X. Factor ligado al X. Pregunta de examen, capaz que viene. Yo me gusta tomar este tipo de preguntas, sobre todo en casos clínicos, como los que hemos visto. Mucha pena. Entonces, al necesitar dos genes recesivos, ¿qué tipo de uniones parentales se va a presentar más seguido esta enfermedad? Por eso es que más les daba a los reyes. Los parentales. Exactamente, entre primos tiene que haber consanguinidad. Muy bien. Pues usualmente cuando se casaban entre primos, o cuando se casan entre primos, como en Manavis, se ven que Manavis se casan entre primos. Los que ya hay bastante sangrados, Ya. Entonces estamos en esto, ¿no es cierto? Por eso es un riesgo. La hemofilia, vamos a tener la hemofilia A y la hemofilia B. ¿Qué es la hemofilia A? ¿Cuál factor de coagulación falta? Agregante prioritario. Los subfactores de los 12 que tenemos. Tenemos 12 factores de coagulación. El 10. El 8. Pero el 8 en la B. En la hemofilia, la hemofilia A o en la hemofilia. Hay dos hemofilias, hemofilia A y hemofilia B. En una hemofilia falta el factor 8 y en otra hemofilia falta el factor 9. No me acuerdo ahorita cuál es cuál. Me parece que la A es la que falta el factor 8 y la B falta el factor 9. Pero consulten. En la A es del 8 y en la B es del 9. Gracias, chicas. A ver, entonces, el COX-2, no se olviden tromboxano A2. El tromboxano es agregante plaquetario, es decir, gracias al tromboxano más el factor de von Willebrand se va a formar el tapoplaquetario primario, que va a necesitar después de la fibrina para consolidarse bien. La prostaciclina va a ser lo contrario. Vasodilatador. Es un vasodilatador y es un antiagregante plaquetario. Para los que no vinieron la anterior semana, cualquiera de los dos. ¿Quién más no vino la anterior semana? Ya. No viniste. Cualquiera de los tres. Sí viniste. Cualquiera de los dos. Ya. ¿Por qué necesitamos la prostaciclina? Si necesitamos que se coagule la sangre, ¿por qué necesitamos la prostaciclina en la cascada de la inflamación? ¿Por qué creen? ¿Una idea así media somera como para decir, yo creo que es por esto? ¿No? ¿Ni idea? Marlon, ¿por qué? Evita la Coagulación. ¿Pero por qué necesitamos que evite la coagulación? Para que no haya Un derrame, trombosis. más que para que no haya trombos. ¿En dónde? A ver, esto forma el trombo, ¿no es cierto? La prostaciclina, la prostaciclina hace lo contrario, es un antagonista. Evita que haya agregación plaquetaria.
Sirve para que haya un mayor flujo sanguíneo y en consecuencia haya un mayor transporte de nutrientes a la zona y también sistemas de defensa. Ya, sí, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué hay esta contraposición? ¿Para qué hay este control de los coágulos? ¿Qué pasa si se genera mucho coágulo? Se forman trombos. ¿Y qué pasa con el trombo cuando viaja por las vías? Puede causar isquemia o puede causar hemorragia, ¿no es cierto? Una tromboembolia pulmonar, una trombosis venosa profunda, puede causar un accidente cerebrovascular. Entonces es un regulador la prostaciclina. Es un regulador. Por eso es que hay ciertos medicamentos AINES que bloquean esta vía, o sea, evitan que se forme la prostaciclina. Y ahí va a haber riesgo de hipercoagulabilidad, de trombosis. Por eso vemos esta vía, para ir viendo cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos. En los que son no selectivos, Juan o Paulette, no selectivo significa que bloquea este y bloquea este, o sea, bloquea las dos vías. ¿Qué efectos secundarios encontraremos? ¿Qué efectos secundarios se les ocurre? Por ejemplo, el ibuprofeno. No estaba visto tampoco, tú, ¿no es cierto? Sí, es temprano. Causa gastritis, causa irritación gástrica, de la mucosa gástrica. Puede afectar al riñón, puede afectar al hígado. Porque le está quitando esta protección durante la inflamación. El COX-1 está bloqueando el COX-1. Pero ¿por qué no mandamos de primera línea un COXIF? Usualmente, muy bien, por los efectos secundarios que presenta el COXIF. Puede presentar trombosis. Es un problema. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a elegir? Los no selectivos. Un ibuprofeno, un diclofenaco. Y vamos a ver todos los... Traje una tablita del Goodman y Hillman, que es buena, me encanta esa tablita, que ahí te dice todos los AINES que tienes, cuáles son COX-1, cuáles son COX-2, cuáles están en el medio, o sea, cuáles son más, o sea, por ejemplo, de los no selectivos, cuáles inhiben más el COX-1 que el COX-2, y por eso es preferible evitar. Entonces, esa tablita vamos a revisarla ahora. Por eso les dije que lean la de Goodman y Hillman, porque ahí tiene cosas interesantes en la parte de la inflamación. Ya. Entonces no se olviden. Y ahora vamos a ver el proceso por el cual se presenta la fiebre. Porque la fiebre es un efecto, es parte de la inflamación, gracias Nico. Entonces es parte de la inflamación la fiebre. Por eso es importantísimo que sepamos. Porque claro, nuestros queridos AINES, nuestro muy querido y ponderado y que siempre vamos a recetar paracetamol. Vamos a ver por qué, porque también vamos a hacer un repaso de paracetamol. Son antipiréticos, entonces son antiinflamatorios, los AINES son antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos. ¿Qué significa analgesia? Que calman el dolor, muy bien, que previene que haya dolor. Entonces, ¿estamos clarísimos en la vía de la inflamación, chicos? Mira, ahí van a ser un montón de preguntas. Porque nosotros lo que más vamos a hacer en odontología es, o sea, en tema de farmacología, ¿no? Lo que más vamos a hacer
prescribir antiinflamatorios y prescribir antibióticos. A veces prescribimos más antiinflamatorios que antibióticos. El sistema estomacolinflático activa mecanismos de adaptación inmunológicos. Si son leves, no afectan, si son graves, ahí sí joden la materia. Eso no es. Si es lo preciso vive de esta presentación. Es la misma presentación de la semana, ha aumentado los... Está acá no acabo de ver, ya te está diciendo que son leves. Que si ya te dicen son persistentes, ahí Pues sí. imagínense, 2 semanas dedicadas a antiinflamatorios porque lo más importante que vamos a hacer es la intoxicación. También vamos a ver corticoides. Entonces, inflamación, ya vimos todo el proceso, ¿no es cierto? Y la terapia, que el objetivo farmacológico dentro de los medios de antiinflamación es alivio sintomático del dolor y mantener la función, que no haya pérdida funcional. Entonces, los modificadores de la enfermedad van a ser el objetivo de las enfermedades autoinmunes, como las que dijo la Nico, que son, por ejemplo, el artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, y esos días revisamos el viernes, entonces hoy día ya no vamos a volver a revisar, porque son medicamentos bastante largos, bastante complejos, pero sí necesito que ustedes se aprendan, por eso les voy a subir para que vayan leyendo todo sobre estos medicamentos, sobre todo cuando hay algún tipo de interacción medicamentosa. Entonces, no se olviden las células claves dentro de la aguda y dentro de la crónica que habíamos visto en la aguda, los neutrófilos como respuesta inicial y masiva, y dentro de la crónica los macrófagos y células plasmáticas en el tema sobre todo de respuesta inmune. Y habíamos visto en aguda varios ejemplos como el dolor posterior a la cirugía, es un ejemplo de inflamación aguda, y la periodontitis y la artritis reumatoide son ejemplos de inflamaciones crónicas que duran años y que el tratamiento también a su vez va a ser durante años. Dentro de los modificadores de la enfermedad vamos a tener algunos. ¿Cuáles se acuerdan? Los modificadores que son para artritis reumatoide, para lupus. ¿Cuáles se acuerdan? No, los corticoides se pueden solos, los corticoides no son. Ya ven, los corticoides no se utilizan a nivel crónico. ¿Por qué? ¿Qué causa un corticoide a nivel crónico? Que nosotros no produzcamos más colesterol. Más que eso, La primera es relación. vamos a tener un flujo alto de corticoides todo el tiempo, porque van a leer el ciclo natural de los corticoides. La cantidad que se produce en la mañana y luego va disminuyendo a lo largo del día. Por eso es que los glucocorticoides se les prescribe más en la tarde que en la mañana. Porque en la tarde, porque si te dice con niveles altos, se les prescribe más en la tarde. Ya, a ver. Entonces, van a leer eso. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides son análogos del cortisol. El cortisol, ¿en qué glándula se producía? ¿En qué glándula se producía? Suprarrenal. En la suprarrenal. La pituitaria, que les había dibujado que es como una película, se divide en adenohipófisis y neurohipófisis. La adenohipófisis, dentro de todas las hormonas que produce, que les mandé a leer, estaba la ACTH, que es la adenocorticotrópica hormone, es decir, hormona adenocorticotrópica. Va a estimular esta hormona, la ACTH, va a estimular a la suprarrenal, que tiene la forma del sombrero solucionador del cortex. Estos capuchos que se encima del riñón. Le estimula la ACTH a la suprarrenal, a la adrenal también dicen, y esta va a producir corticoides, bueno, va a producir cortisol
va a producir la aldosterona, ¿no es cierto? Es lo que expliqué en mi exposición, de que como Cuando la tenemos lengua está aquí, cortisol, tienden los dientes. Y esto de aquí los mantiene para pues que no se necesitamos, ¿para qué necesitamos el cortisol usualmente? Para levantarnos, para tomar acciones. Eso es el cortisol. ¿Para qué? Vamos a leer para qué sirve el cortisol fisiológicamente hablando. Es que no estimula. Lo que dijo Lo que yo dije. el Eduardo Opinión no traía. interviene en el tema de la recaptación de glucosa, de la liberación del aumento de glucosa en sangre. Entonces, ¿para qué necesitamos la glucosa? Para las actividades diarias. Entonces, el cortisol media todo esto. También sube la producción de corticoides en momentos de estrés. Entonces, esta semana a cuidarse mucho el tema de la producción de corticoides, duerman bien, nada de malanochar. Necesitamos para una buena producción de corticoides, para que no haya exceso de corticoides, necesitamos dormir por lo menos 8 horitas diarias. Duerman bien. No quiero que se me enferme. Por acá ya le veo medio cabizbajo, patirifuso, meditabundo. Les conozco ya. Son 2 meses más o menos que llevamos trabajando. Ya les ando viendo con caritas de sueño, ya me van faltando a clases. Y es porque están priorizando ciertas, más que nada van priorizando ciertas materias. Entonces, no se olviden, agudo versus crónico. Entonces, ¿qué pasa con los grupos corticoides que no podemos mandar de forma crónica, solo es por pocos días? Porque los corticoides, al tener un periodo crónico de más de un mes, de más de una semana de prescripción, estos medicamentos hay un problema que va a causar un síndrome de Cushing iatrogénico. No era que igual poner dos terapias. Claro, porque te inmunosuprimes. Entonces, el síndrome de Cushing van a repasar síntomas, por si acaso, esto que algún casito de síndrome de Cushing iatrogénico, porque si me gusta poner esos casos, van a repasar síntomas y signos de síndrome de Cushing. Para que identifiquen. Ya dice cara de luna, estrías en la piel, obesidad central, jiba de búfalo, ustedes ya de una, síndrome de Cushing. Entonces, si te dice, está tomando prednisona durante 6 meses, ya saben qué tipo de Cushing es. No va a ser una enfermedad de Cushing, van a leer qué es la enfermedad de Cushing, qué es la diferencia del síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing se da por el exceso de cortisol, pero la enfermedad de Cushing es por es un adenoma, es un tumor en la adenohipófisis, que este va a causar sobreexceso de producción de ACTH y esto causa indirectamente que aumente los niveles de cortisol. Entonces ahí donde tenemos que operar. ¿Acá o acá? Aquí está. Abajo es más fácil que arriba. No. ¿Dónde operarías si tienes un tumor en la hipófisis? En la hipófisis, pues sacas el tumor, sacas el tumor, se sale con toda hipófisis, le sacas con toda hipófisis. Es ya neurocirugía. Esa es la enfermedad de Cushing. El síndrome de Cushing es cualquier enfermedad que cause elevación de cortisol. Pues el síndrome de Cushing es la característica de los pacientes. Entonces, les dicen, este paciente tiene enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing. Ustedes ya saben que no es síndrome de Cushing, porque no es producido por la CTH. No les dice que tiene un tumor a nivel de la pituitaria. Profe, Bien. pero por ejemplo en la parte de la pituitaria, si no me equivoco, también influye bastante en el crecimiento, ¿no? Claro, la pituitaria. ¿Les van a leer o no les van a leer todas las hormonas que producen la pituitaria? Van a leer todas las hormonas que producen la pituitaria. Tanto la neurohipófisis como la adenohipófisis. Entonces, fase aguda, los neutrófilos. Fase crónica, ya tenemos la intervención y la liberación de las citoquinas y las quimiosinas que van a generar destrucción y fibrosis. Estas están mediadas, ¿por qué? Por los macrófagos, por los mastocitos,
¿no es cierto? Eso ya es inflamación crónica. Entonces aquí vienen las vías que les había dicho, ¿no es cierto? La vía de la ciclooxigenasa, la vía de la lipoxigenasa, la vía de los mastocitos y la vía de los macrófagos. Ciclooxigenasa, dolor, fiebre y vasodilatación, que es todo lo que ya vimos que producía tanto el tromboxano como lo que producía las prostaglandinas. Estos van a ser los blancos principales de los antiinflamatorios no esteroidales, la vía de la ciclooxigenasa. La lipoxigenasa, en cambio, va a generar quimiotaxis, van a atraer a las células broncoconstrictoras, va a hacer que se constriñe los bronquios. Y esto, por ejemplo, se presenta en un asma, una crisis asmática. Entonces ahí vamos a utilizar AINES atípicos o fármacos antiasma, como el que les había dicho, ¿cuál les había dicho? El albuterol. ¿Sí? La vía de los mastocitos utiliza esta histamina como mediador y el objetivo es las alergias. Los leucotrienos son los mediadores de la vía de la lipoxigenasa que van a causar este problema vasoconstrictor, broncoconstrictor. La vía de la ciclooxigenasa tiene como mediadores las prostaglandinas, el tromboxano y la prostaciclina. Las citoquinas, como por ejemplo factores de necrosis tumoral alfa o las interleuquinas, son más de la vía de los macrófagos. Y esto va a causar ¿qué tipo de inflamación? ¿Crónica o aguda? Crónica, muy bien. ¿Por qué? Porque dirigen la respuesta inmune y perpetúan la inflamación de manera crónica, produciendo destrucción tisular. Por eso es el problema, sobre todo en la artritis reumatoide, que se deforman las zonas articulares de los dedos, las zonas articulares de la rodilla, las zonas articulares de la columna, dependiendo de qué tipo de artritis reumatoide sea. Por eso ese es el problema a nivel de esas zonas, destruyen esos tejidos. Pues miren, aquí les traje todos los mediadores que vamos a encontrar, principalmente las prostaglandinas E2 y las I2, que van a reducir el umbral de estimulación de los nociceptores. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el umbral del dolor? ¿Qué es el umbral del dolor? La cantidad de dolor que se encuentra. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos al paciente cuánto le duele, siendo de 0 al 10, siendo 0, que no hay dolor, y 10, que es el peor dolor que haya sentido en su vida, estamos poniendo una escala, ¿no es cierto?, del dolor, y ahí nosotros sabemos más o menos qué umbral del dolor tiene este paciente. ¿Qué significa umbral del dolor? ¿Qué es el umbral en general? Es un tope, es un máximo y un mínimo también, ¿no es cierto? Entonces el máximo en ese umbral va a ser 10 y el mínimo va a ser 0. Pero lo que a mí me interesa es saber en qué punto le empieza a doler al paciente. Pues ahí se llama esto tolerancia de dolor. El paciente te dice, me duele un 2. Ok, ¿cuál es el dolor que ha sentido en su vida? ¿Sabe qué cálculos renales? Pues eso está documentado, que es un 10 en la literatura médica. Entonces ya, ¿le ha dolido la muela alguna vez? Sí me ha dolido la muela, ¿cuál? Sí me ha llegado un 10. Ahorita me está doliendo un 2. Entonces sabemos que el umbral de este paciente está acá, está arriba. Entonces sabemos que este paciente dice que 2 es 2. Si le dice al paciente, ¿cuál ha sido el peor dolor que ha sentido en su vida? Una vez jugando fútbol me fracturé la piel. No es un 10, no está catalogado como un 8. Entonces es el umbral máximo del dolor para él es 10. El 8 se vuelve 10. Entonces sabemos que tiene un menor umbral del dolor, una menor tolerancia del dolor. Y este es el problema.
que la hipersensibilización de los nociceptores, de los receptores que tenemos en la piel, en la boca, de dolor, que es lo que habías tú dicho, que nosotros tenemos más receptores de dolor en pulpa, ¿no es cierto? Baja el umbral. Es decir, con un dolor más leve de un 1, ya te duele más. Percibes como que te doliera más. O sea, se aumenta la sensibilidad. Por ejemplo, voy a hacerles un ejemplo. Digamos que esto que hago, ¡pim!, a mí me duele nada. Entonces, para mí, no. Pero si estoy con prostaglandinas por inflamación en esta zona, me topo, pues madre, me duele. Como los abscesos. Exactamente. Es lo que pasa cuando nosotros hacemos percusión en los dientes. Ya han atendido pacientes, todavía saben lo que es la percusión. ¿Qué es la percusión? Tienes el diente, ¿no es cierto? Y usualmente, ¿qué pasa en un diente sano? Percusión vertical, ¿duele o no duele? No debería doler. Percusión horizontal, ¿duele o no duele? No debería doler. ¿Qué pasa si tenemos inflamación en pulpa? Le hacemos esto al paciente y el paciente, ¡ay, ay, ay! Me dolió. Dolor a la percusión vertical. Por esto. Porque baja su umbral de tolerancia. Y claro, obviamente por la inflamación, por las prostaglandinas, me dice, por la mínima me duele. Me toco y me duele. Obvio, pues esa es la función de las prostaglandinas. ¿Qué pasa si el paciente tiene un problema de periodontitis? Hacemos esto, no duele. Hacemos esto, le duele. Bajo el umbral, el dolor a la percusión horizontal, que es cuando duele en casos de periodontitis o de gingivitis. Por eso la inflamación causa esto, sobre todo y en específico las prostaglandinas, la E2 y la I2. Y estas se volverían el blanco de qué tipo de medicamentos. En general de los antiinflamatorios y de los analgésicos, porque estos son los que van a generar que haya más dolor, que el paciente perciba como mayor dolor. Entonces estos les bloquean y el paciente deja de sentir dolor. Entonces ahí hacemos al paciente una percusióncita vertical y ya no le duele, porque está dopado, está bloqueado. En ese sentido, si tiene este tipo de dolor, ya tenemos que actuar a nivel ya clínico, hacer una endodoncia, dejarle sin dolor al paciente y ahí sí ya suspendemos la medicación. ¿Entendido? ¿Cuál es el proceso? La serotonina activa directamente los nociceptores. ¿Se acuerdan que vimos en la parte del sistema nervioso la serotonina? Vimos la bradecinina, vimos esto de los iones ácidos, vimos el ATP. ¿Qué es el ATP? Adenosín trifosfato. ¿Pero qué es? Es la pila, ¿no es cierto? Es la pila de nuestras células, es la batería. Entonces activa este adenosín trifosfato, es igual que la serotonina, activa directamente los nociceptores. ¿Para qué? Para que estén alertas, si hay dolor o no. Te da energía, tienes energía para eso, para que funcione como tal. Los iones usualmente lo que hacen es igual a activar directamente a los nociceptores, pero más en relación a cuando hay isquemia o se infla o sea, hay edema. Las neurotrofinas, que son ya menos conocidas, van a aumentar la expresión de los canales iónicos, amplificando la respuesta al dolor. Es decir, igual hay una hipersensibilidad gracias a las neurotrofinas, a las prostaglandinas principalmente, y claro, vamos a tener más, vamos a tener como más percepción, va a estar más alerta nuestro sistema nervioso en los casos donde tenemos isquemia o inflamación. ¿Por qué? Porque ahí nos dicen, chuta, acá hay que estar pendiente si te duele. Entonces el cerebro manda la señal y dice, acá póngase aquí, porque acá hay alerta. Por eso la anestesia no puede ser un efecto ahí. Por eso, ajá, exactamente.
Entonces, ¿y se acuerdan qué pasaba con los anestésicos cuando había infección? ¿Qué pasaba con los anestésicos locales cuando había infección? No podían hacer su efecto, ¿Por qué? porque la cantidad de bacterias que se encontraba ahí alojada no dejaba que se hiciera una vasoconstricción y la irritación sanguínea que No. podía pasar. No. Ya me acuerdo. ¿Se acuerdan cuando a veces pasaba a los compañeros? Y yo les decía, atraviesa el anestésico local, es lipofílico. Era lo que se podía dar. Atraviesa ya dentro del citoplasma se volvía ácido, que yo les decía, se polariza. ¿No es cierto? Que les ponía de ejemplo el rocker. Pero en realidad era al revés. Pero porque era claro, positivo. se vuelve positivo, no es tan negativo. ¿Por qué es necesario que se polarice dentro del citoplasma? Para que pueda cumplir el ¿Cuál es la efecto función de los anestésicos locales? Verán que ya el examen es el viernes. los canales de sol. Los canales de sodio les bloquea y los canales de sodio son dependientes de voltaje. Entonces necesitamos que sea esto positivo y que le bloquee y que le diga que queda cerrado, que clausure este canal de sodio para que deje de pasar, para que no haya transmisión del estímulo nervioso, en este caso del dolor. ¿Sí se acuerdan de eso? Eso vimos en anestesia local. ¿Quieren hacer de nuevo el ejercicio para hacerles pasar? A ver, van a pasar ustedes, y van a pasar ustedes, y los van a pasar tú. Para que te acuerdes vas a pasar. Después de iones. Vamos a hacer lo que hicimos la otra vez. Vamos a poner uno frente al otro, ¿cierto? Tú vas a venir conmigo, tú vas a ser parte de la molécula del anestésico local. Ya, perfecto. ¿Cómo hacemos el casito, papá? El casito más Estos son por factores hereditarios. un poquito más en la Mariela. Entonces, Mariela y yo somos parte de la molécula del anestésico local, ¿no es cierto? ¿Qué necesitaba el anestésico local para atravesar la membrana plasmática de manera fácil? Ser liposoluble. ¿Por qué? Porque ¿qué son estas moléculas en la membrana plasmática? ¿De qué son? No, son hidrofóbicos, pero ¿de qué son las moléculas? ¿Cómo se llaman? Muy bien, es una membrana bilipídica. Entonces usted va a pasar, como es parte del anestésico local, va a pasar entre la membrana, déjenme pasar por favor. Eso, muy bien, es la lidocaína. Y yo paso, eso pasa adentro, muy bien. Y adentro de la célula se nos pega, este va a ser ion hidrógeno, que está cargado positivamente. Y yo también voy a coger un ion hidrógeno que está cargado positivamente y nos polarizamos. ¿No es cierto? Nos polarizamos y nos volvemos iónicos, nos volvemos positivos, ¿no es cierto? Y ahora ya no hay quien le saque. Exactamente, ya no podemos salir. Y al volvernos positivos vamos a tener afinidad por este canal de sodio que es activado por voltaje. Pues nos vamos a pegar, a ver, vamos a hacerle pasar mapas, vos que tienes cara de canal de sodio. Ya, vas a ponerte aquí justo en medio de ¿Qué hace el canal de sodio usualmente? Recibe al sodio que viene cargado positivamente, se activa y le dice, pase profesor, ¿no es cierto? Se abre el canal de sodio. ¿Qué pasa si nosotros ya estamos polarizados, positivos, ¿no es cierto? Nos pegamos, péguese donde el compañero que es el canal de sodio. ¿Qué va a pasar? Él se va a cerrar, ciérrate, o sea, gira para acá de alguna forma, ya. Se cierra y no deja pasar el sodio de ingreso. Y ahí se bloquea la membrana de la neurona y no deja pasar los estímulos nerviosos que se pasan con esta cascada que entra y salen los iones. Y ya dejamos de sentir. Y así se bloquea el dolor. Por eso es que esta parte del bloqueo de estos canales es reversible.
¿no es cierto? Porque ya en algún momento la Mariela va a devolver el guión, devuelva, se separa del canal y se va por la sangre y se elimina, que es parte de la lidocaína, ¿no es cierto? Entonces, ya se vuelve. Y acá vuelve a cumplir su función y nosotros volvemos a sentir. ¿Entendido? 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 Profe, ¿podría repetir, por favor? Sí, ya te repito. ¿Con dramatización o sin dramatización? Sin dramatización. Con dramatización, sin dramatización. Sí, claro. Ya, ¿Ustedes me cacharon? el segundo me lo reciben los cargos. Ya. Oye, ¿a clase qué quieren aprender? Billy Físico, ¿no es cierto? Eduardo. Sí, pero profe, una pregunta, si es que son anfipáticos, ¿no se deberían quedar en la parte del medio de las patitas? ¿Por qué? Por lo que el fosfolípido es lipo, hidrosoluble. Ajá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las patitas? Es que aquí se abre y por aquí pasa. Pasa libremente. Ajá, es que ¿has ido alguna vez a esos bares que son medios selectivos, que no dejan entrar a cualquier whatever? Exactamente. ¿Has ido? Y que llegas tú, digamos, llegas con la Dani, llegan los dositos y te dicen a vos por favor que vayas a servir y a la Dani le dice, siga señorita. Entonces vos ¿qué tienes que hacer? Sacar ahí, ahorita jefe, le das una de 20 o una de 50. Depende de tu alcance. Déjame pasar. Estoy acompañándole. Entonces el otro ya, hacía nomás. Pues, ¿qué necesitas? Dar un incentivo. Necesitaste ser lipofílicos. Ser lipofílico, ¿no es cierto? Porque sobre todo en las que son ladies night. Entonces, diciendo cómo es ahí. Lo que está en la onda de la chaviza. Entonces, sí, la otra vez con unos amigos nos fuimos a Shopee en Cumbayá. Ahí va el Y esta vaina necesita reserva. ¿Cuántos años voy estudiando por allá? 6 años. En mis 6 años estudiando allá, mi primera vez que voy a Shopee. Y llegamos. Y mis panas ya sabidos también, ya, como dicen ustedes, versados en el tema. El güey ahí parado. Sí, qué cosita. No pueden entrar. Nosotros ya estábamos ya medio entonaditos ya. Y no, y mis amigos como ya son de ambiente, me dicen, mira, nosotros venimos a consumir acá. No venimos a bailar, no venimos a meter relajo, venimos a consumir. Nosotros ya, aquí ya nos conocen, y decir eso, ¿no? Yo también así como que echamos. Y literal, el guardia nos dejó entrar y se puso pilas. Y como es de Avira, no me pregunten cómo, yo tenía en mi billetera un billete de $100. Y la entrada en el Shopee, ¿cuánto cuesta? $10. Y yo más afrentoso que mis amigos, cojo y saco el único billete que tenía. Venga, coge. Yo dije, aquí es cuando me van a mandar la ayuda, porque normalmente en cualquier sitio no te reciben este tipo de billetes. Y me recibieron. Me quedaron viendo y los güeyes viendo desde afuera. ¿Qué me van a decir nada de los güeyes? De una, tac. Con mis amigos entramos. Dicen, oye, qué loco es. Buenazo que tenés. Ya sabes. Entonces, gracias a eso, lipofílicos, entramos de una y estamos adentro en el shopping. Y entonces se pusieron una media de Antioquia y ya con eso nos hicimos un. Y después ya lo que me acuerdo, me dijeron, oye, vos ponte la otra dentro. Con esa ya nos remandamos. Pero, pues gracias a qué, gracias a ser lipofílicos, ¿no es cierto? Ingresamos adentro. Ingresamos, de una para adentro, no estuvimos con volver. Eso va a ser ¿cómo se llama esta vaina? El anestésico local. Va a entrar de una y adentro se va a pegar las en este caso las de antioqueño, y ya no puede salir. Yo me acuerdo que no me pregunte cómo salir, y ya salí de
Entonces estaba con mis amigos que me cuidaron, entonces todo bien, llegué a la casa. No, pues sí me acuerdo todo, estábamos bien, nos portamos amigos, no nos portamos revoltosos. Pero ya estábamos polarizados con la niña pequeña. Ya con eso no se olvida. Y ese ya me cachaste. Sí. Acá. Entonces ya adentro, ya una vez adentro, ya ¿cómo me salgo si ya puse la botella? Ya nada. Y peor cuando te cobran derecho de cómo es de entrada, ya pagaste $200. Voy a devengar lo que sea, pegando una bailadita, ahí por ahí nos cogemos unos 3 chicos. Bailamos, nos hicimos panas por ahí de uno que había sido hijo fue en el jury. Nos hicimos panas, medio chévere esto, sí quisiera. ¿En el jury? Esa para venir por ahí. Ya, para celebrar el fin de semestre. Ya, entonces, no se olviden, atraviesa la membrana plasmática y adentro se polariza gracias a los iones de hidrógeno. Y ahí se va a pegar a los canales de sodio y a los canales de sodio le bloquean. Ya no dejan entrar a nadie más. ¿Qué pasa ¿qué es más de Xiaomi? ¿Qué pasa en el Xiaomi ya cuando está full adentro? ¿Qué pasa afuera? Ya no dejan entrar, ¿no es cierto? Eso pasa aquí. Cierran y ya no dejan entrar a nadie más. Eso pasa. ¿Ok? Ya, entonces, la sensibilización central y el dolor crónico es el papel de las prostaglandinas en la médula espinal. Esto les traje de nuevo, porque esto no habíamos visto. Porque va a aumentar la excitabilidad de las neuronas a nivel de la espina dorsal. ¿Cómo es la vía? Sí vimos eso. ¿Cómo es la vía a nivel de médula espinal? Tenemos dos tipos de neuronas, dos tipos de vías. ¿Cómo es la vía en la médula espinal cuando percibe el dolor y después cuando regresa? ¿Se acuerdan que vimos de esas dos vías? Y yo les presenté, el marcador que estoy botando por ahí. Yo les presenté una diapositiva y les dije, esta es la médula espinal cortada por el centro y tenía materia gris y materia blanca. En la materia gris tenía una H así bien bonita. Entonces yo les decía, tiene 4 astas, 2 astas ventrales y 2 astas dorsales. ¿Cómo era la vía? Y yo te decía, préstame la manito un rato. ¿Qué pasa si te pongo aquí candela? Vas a quitar la mano, ¿no es cierto? De manera inmediata. Es más, a veces, el otro día me voy a donde mis primos, nos fuimos a una reunión familiar. Hicieron paella. Tengo unos primos que vienen de España y aprendí a hacer paella. Sí les conté que me gusta cocinar. No les conté, ya. Me gusta cocinar, por eso le tengo al Remy. Porque me gusta cocinar. Para mí ese es un recuerdo que me gusta la cocina. Entonces ahí aprendí a hacer paella gracias a mi prima. Entonces como estábamos metiendo mano todo, pusieron la cocina a gas, pero como estábamos haciendo para varias personas también pusieron una zona donde comenzaron a cocinar en leña. Y eso era como más rico, más sabor más. Entonces, al rato de acomodar la leña, se me ocurre agarrar un pedazo, se le veía que estaba a un lado, mira. Un pedazo no, ni siquiera de comida, un pedazo de madera que se estaba quemando. Estaba a un lado, yo dije, ya está frío. Le agarro y me pongo y enseguida quité la mano. O sea, fue inmediato la reacción. ¿Qué vías actuaron ahí? Porque obviamente me quemé si había estado caliente. Dale, Dani, ya dijiste. Las sensoriales, las sensitivas. Tenemos nosotros, ¿se acuerdan? Varios tipos de receptores a nivel de piel. Que acá el Eduardo, yo me acuerdo clarito que me dice, dato curioso. En la pulpa dentaria no tenemos receptores de temperatura. Así me dijiste, ¿no es cierto? Por eso es que con el frío, ¿qué pasa cuando pones frío en el diente? Sobre todo en el diente que está con caries. Duele, le percibe como dolor al frío, dolor al calor. Depende de qué tanta profundidad tengamos. Entonces tenemos a lo largo de la piel y en las mucosas receptores nerviosos sensitivos.
los de Meissner, los de Merkel, los de Pacini, los de Ruffini, los nociceptores. ¿Sí se acuerdan, no es cierto? Por eso es que sientes calor, ray, quitas la mano. Pero para que quites la mano, ¿qué tiene que pasar? ¿Por dónde tiene que ir este estímulo sensorial? ¿Por dónde tiene que ir? ¿Por dónde tiene que ir? Ya, estás en las terminaciones. Recibe. ¿Qué es la terminación? Es parte de las neuronas, ¿no es cierto? ¿Y por dónde tiene que viajar todo este estímulo nervioso que está sintiendo el calor? ¿Por dónde tiene que viajar? Neuronas. Por las neuronas. ¿Qué tipo de neuronas? Las receptoras. No, ascendente. Las Receptoras. aferentes, hombre. Receptoras. Más que receptoras, ¿qué tipo de neuronas? Del Nosotros sistema periférico. en los pares craneales tenemos Ah, el unos que nervio son de vago. un tipo, otros que son de otro tipo y otros que son mezclados, que son los mixtos. Los de un tipo, ¿cuáles son los pares craneales? Motores, bien. ¿Y los otros? Sensoriales. Sensitivos. Entonces tenemos, vamos a tener de tres tipos, vamos a tener las neuronas. Sensitivas, motoras y mixtas. ¿Qué tipo de neuronas serán las que llevan el estímulo que estás sintiendo cuando te quemas? Sensitivas. ¿Y a dónde llegan esta vía sensitiva? No, A la médula. a la médula espinal. Imagínate que llegas al cerebro. Tiene que tu cerebro procesar, te estás quemando, quita la mano, carajo, de ahí. Tiene que ser rápido, en cuestión de segundos. Y quitas la mano. Entonces llega a la médula espinal. ¿A qué astas? ¿Anteriores o ventrales o a las posteriores o dorsales? A las posteriores, muy bien. A las posteriores llega el estímulo nervioso, el sensitivo, llega y de forma inmediata le activa a las otras neuronas, que son las neuronas motoras. Muy bien, que saben por qué asta. Por el asta anterior o ventral, muy bien. Esta sale y se une acá en un ganglio, se une al lado a las neuronas sensitivas y se forma un mix ahí cableado. ¿Han visto ustedes los cables cuando unen un cable con otro cable y les ponen tape? Sí. Así más o menos. Entonces ahí mismo, en esa misma vía vas a tener vía aferente, que es la vía que te lleva la parte sensitiva, y la vía motora o eferente, que es la que te está regresando de la médula espinal para que de manera inmediata quites la mano, carajo, de ahí. Y de ahí hay una vía ascendente que sube al cerebro, al hipotálamo y al cerebro, llevando la información de que ve, eso estaba cayendo, de que del recuerdo de que ray, me quemé. Y después está así como de no me quemé mucho. ¿Entendido? Ya. Sí, me quemé más o menos, pero creo que no hubo ningún daño profundo, más fue superficial. La queratina yo ayudó un montón. Hay no me acuerdo si era el plomo o qué elemento era, pero si es que tú lo calientas así, full, y tú coges y metes la mano así, Ya. no te quemas. Ah, no sé. ¿Cuál elemento será? El plomo capaz que es. Porque es medio tóxico. Como las ex. Ya. Entonces, este aumento de las neuronas de la espina dorsal, por eso les dice aquí, de la espina dorsal, ¿por dónde entraban las sensitivas? La vía sensitiva, ¿por dónde entraba? Porque hasta, por el asta posterior, o también llamada asta dorsal, porque está en el dorso. Hasta las 12 no tenemos, no. Y es. Ya son medios. Ah, ya sí, vale. Listo. A ver, 16 curvas. Rigor sí está, Gloria sí está, Karina llegó, Dios ahí sí está, Paula también, Alejandro sí está, casi le pongo falta, Paula Ceballos sí está, Alexa no está. ¿Qué pasó, Alexa? ¿Sabes ella?
Pero siempre así, primera vez que lo hago. Le voy a dejar presente porque a ustedes les debo algunas faltas. Liliana Victoria Estacio, si está, María Paz, igual porque está enfermita. Academia inferior. Ya ven, justo antes de exámenes, empiezan a estresarse, activa el cortisol, baja las defensas y ya se enferman. Van dos. También, pero ya van dos. Este hay que poner. ¿Quién lo dice? Por el No, mono, ¿verdad? por Dios, cuídense. Ella va a traer también. En este momento es cuando más debemos cuidar. Ya ven, empezó. Bueno, este no. Diana León, ella nunca ha vino, ¿no? Ella sí no. Sí, Anaí Maldonado. Carla Panchi, Daniel Osvaldo, Juan Daniel Paredes, de Bogotá, no, Viva Silvania, está molestando. Taco Paula sí está, Tamayo. ¿Qué es el Johan Bian? En serio, ¿qué es el si no sale de 2 semanas que no se ve? ¿Quién es Johan? ¿Alguien sabe? Johan. El team de Johan Nelson. No sabe nada, Johan. Andrés Pisa. Presente. Carlos está. Listo, solo como falta a Naim Maldonado que nunca ha venido y a Johan Tamayo que no sabemos nada de ella, no sé más. A ver, 7 fármacos con el 100% de ingrediente. Entonces, prostaglandinas de la médula espinal, ¿qué van a hacer? Van a aumentar la excitabilidad. ¿Para qué? Para que haya una reacción inmediata, ¿no es cierto? Y vamos a tener, lamentablemente, ahí va a haber un problema de hiperalgesia. Cuando hay inflamación, no actúa solamente local, el tema de la elevación de la ciclooxigenasa, sino actúa a nivel general de todo el cuerpo. Por eso es que a nivel de acá de la médula espinal, por ejemplo, si te cortaste, empieza a haber un mayor dolor, una mayor sensibilidad. Gracias a esta prostaglandina E2. Entonces vamos a tener hiperalgesia y alodinia. ¿Qué es alodinia? Dolor por estímulos que usualmente no duelen. El ejemplo que les había dicho de esto, me hago esto y no me duele. Ahorita, si estuviera inflamado, hago esto y fue madre, me duele esta vida y la otra, que es lo mismo que pasa cuando hacemos percusión vertical en un diente con pulpitis. Le va a doler, va a tener mayor dolor. Elasticidad y cronicidad. El dolor postoperatorio va a generar una sensibilización central reversible. Lo mismo que acá. Es reversible, es decir, pasa el tiempo y empieza otra vez a volver a la sensibilidad normal. En las enfermedades crónicas hay un problema porque la inflamación persistente puede modificar la arquitectura del sistema nociceptivo, llevando a cambios duraderos que contribuyen a un dolor crónico. Estas personas están todo el tiempo con dolor, un dolor que no les deja vivir, que están ahí con ese problema, se vuelven cascarrabias, se vuelven personas intolerantes. Cualquier cosita ya se quejan. ¿Les ha pasado con personas adultos mayores, sobre todo, la visto? Entonces sí, son personas que es importante que les entendamos por eso, por lo que están pasando. Es un dolor que solo los que viven eso entienden. El mecanismo de la fiebre, y con esto ya vamos acabando. Ahí vamos a revisar en general los AINES, el paracetamol y nos vamos. Fiebre, regulación hipotalámica. El hipotálamo, no la hipófisis, Eduardo. El hipotálamo, ¿dónde está el hipotálamo? Más arribita de la hipófisis. Es la parte del cerebro, de la base del cerebro, que regula la hipófisis. Ese es el hipotálamo. Entonces, va a regular el punto de equilibrio de la temperatura corporal. ¿En qué momento se eleva la temperatura? Cuando pirógenos endógenos causados por infección, inflamación o daño tisular, como por ejemplo en el cáncer, producen o inducen a la formación de citocinas, como la IL-1, la IL-6
y el factor de necrosis tumoral, que era la IL interleucina. Muy bien. Entonces vamos a tener dos fases. La primera fase es la fase ceramida. Inicialmente es mediada por la liberación de la ceramida en el hipotálamo. Vamos a ver qué es la ceramida, vamos a leer. La fase 2, que es la que me interesa y es en donde nosotros vamos a intervenir con nuestros antipiréticos, es la fase de la prostaglandina E2. Entonces ahí tenemos una inducción coordinada de la COX-2, que es la que generaba inflamación, y esta va a inducir o va a estimular a que se produzca prostaglandina E2, y la prostaglandina E2 que hacía en el hipotálamo le causaba que suba la temperatura. ¿Cómo llega la prostaglandina E2 desde el sitio donde se está produciendo al cerebro? Por medio de la membrana de la barrera hematoencefálica. La prostaglandina E2 sí cruza la barrera hematoencefálica. Entonces va a llegar al sistema nervioso central, así como Pedro por su casa, y va a actuar sobre estos dos receptores, la EP3 y la EP1, en neuronas termosensibles. ¿De dónde? Del hipotálamo. Por eso se activa el hipotálamo y eleva la temperatura. Entonces la fiebre, ¿por qué nos da fiebre cuando por ejemplo tenemos una infección a nivel de boca? Porque gracias a la prostaglandina E2, no se olvidarán esta prostaglandina, gracias a la prostaglandina E2 que atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Cuál era la barrera hematoencefálica? ¿Recuerdan cómo funcionaba? Tenemos el cerebro, sangre y del cráneo. No cráneo. Tenemos el cerebro, la médula espinal, ¿sí o no? Alrededor del cerebro y de la médula espinal, ¿qué tenemos que le está cubriendo y protegiendo? 3 capas tenemos. ¿Cómo se llaman estas 3 capas? Muy bien, la P madre. No, la pía madre. Ya. ¿Qué tenemos? ¿Cómo se llaman estas 3? ¿Cómo se llaman estas 3? Ya, pero ¿cómo se llaman en general? Así como decimos, así como la burbuja, bellota y la otra que no me acuerdo el nombre. En general son las chicas superpoderosas. Estas 3, ¿cómo se llaman? La capacidad La rama, No, se llaman las meninges. Ah, Ya ven que está bien. Las meninges son la dura madre, la piel madre y la aracnoide. Son anteriores. Vertical. Entonces las meninges, Horizontal. parte de la barrera hematoencefálica. ¿Qué pasa? ¿Dónde? Aracnoides. Acuérdate del hombre araña. ¿Qué pasa cuando un microorganismo atraviesa estas meninges y se ubica y comienza a infectar las meninges? ¿Cómo se llama esa infección? Meningitis. Meningitis, muy bien. Usualmente la tuberculosis tiene esta característica. La Neisseria meningitidis tiene esa característica. Infectar las meninges. Y al dar meningitis, ¿qué problema tenemos? Convulsiones. Sí, tal cual. falta de oxigenación. Empieza a disminuir los centros respiratorios, puede morirse el paciente por una meningitis. Una meningitis es una emergencia médica. Signos de la meningitis: rigidez nucal. Ustedes le mueven así la nuca y es duro, es como si estuviera trabado. Fiebre de leche, fiebre, obvio, ya estamos viendo por qué la fiebre. Se activa el hipotálamo. Hay 2 signos que van a consultar cuáles son. El de Brudzinski, no me acuerdo cómo se llama. 2 signos. Van a consultar cuáles son, que son signos clásicos que dicen signo de Brudzinski positivo, más rigidez nucal. Tú ya dices de una, mantiene meningitis. Atravesó el patógeno de la membrana hematoencefálica y está atacando a las meninges. Los signos de la meningitis. Por si acaso les toque alguno de estos en la prueba. Entonces, la membrana hematoencefálica, ¿qué es? Como su nombre lo indica, cerebro, médula espinal y sangre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué le irriga el cerebro? Las arterias y las venas, ¿no es cierto? Están llegando, saliendo
ahí sale. Entonces, en el momento que sale la sangre hacia el cerebro para nutrirle, tenemos la primera parte de la barrera hematoencefálica, que es los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos te evitan que salga cualquier cosa. Te dice, a ver, vos vas a salir, vos que eres glóbulo rojo, perfecto, sale. Los que eres glóbulo blanco, sale. Los que eres plaqueta, ¿cómo así? ¿Para qué la plaqueta? No necesitamos una plaqueta, así nomás. Más o menos como los chapas. Igual, bacteria no puede salir, entonces evita. La siguiente parte de la barrera hematoencefálica es cuando sale al espacio extracelular. Ahí tenemos otra barrera, otra parte de la barrera. Entonces ahí también evita que salga si estas cosas pasen a las meninges o pasen al cerebro. Pues evitamos. Esta de aquí, la prostaglandina E2, como es parte del cuerpo y es producido por nuestro mismo organismo, va a entrar como Pedro por su casa. Porque va a llegar, no sé si han visto ustedes Kung Fu Panda, la 1. Este es. ¿No han visto la 1? Sí, buenísimo. Cuando le manda el maestro Chop Suey, no me acuerdo cómo se llama el maestro. El maestro chiquito, le manda le manda a su mensajero, que es un patito, le manda a prevenir, avisarles a los, dice, ve, hubo una visión que va a liberarse este prisionero, que es el más maldito de todos y nos va a venir a matar a todos. Cuando diles que, y gracias a lo que le manda, el otro se libera y regresa asustado, donde el maestro. Le dice, maestro, Yo te leo. escapó este man, auxilio. Entonces así es la prostaglandina E2. Llega así como un mensajero, por eso llaman estos mensajeros. Llega como un mensajero a dar alerta. A dar alerta. ¿En dónde? Al cerebro. ¿Y qué parte del cerebro es la que termorregula? El hipotálamo, ¿no? El hipotálamo. ¿Por qué se llama hipotálamo? Porque visto en tomografía tiene la forma de un caballito de mar. Hipo, acuérdense del hipotálamo, que parece caballito de mar. Ya. Entonces, este hipotálamo recibe, gracias a estos receptores termorreguladores, le recibe al mensajero. ¿Y qué es lo que hace el hipotálamo? Activa la elevación de temperatura. ¿Para qué? Para avisarle al cristiano donde está regulando, le dice, alerta, algo está mal en vos, hazte ver como un médico, busca ayuda. Para eso sirve la fiebre. ¿Para qué? Es como estás manejando en el carro y ya está cerca de acabarse la gasolina. ¿Qué suele pasar? Se prende la lucecita, ¿no es cierto? Es igualito la fiebre, sirve como alerta para avisarte que algo no está bien. Por eso la fiebre entonces no es local, sino es general, gracias al hipotálamo. ¿Qué vamos a hacer para bajar la fiebre? Vamos a bloquear las prostaglandinas E2. Y esa es la función de los antipiréticos. Porque claro, nuestros queridos antiinflamatorios AINES van a actuar a nivel de las dos vías, inhibiendo cualquiera de las dos vías. El inhibir la vía de la COX-2 va a inhibir las prostaglandinas, y dentro de esas prostaglandinas está la E2 que causa la fiebre. Entonces se corta y se corta la fiebre. ¿Qué pasa cuando hay una elevación de la temperatura a nivel general? Comienza a haber degradación de proteínas y de enzimas. Y eso es un problema porque obviamente el cuerpo deja de trabajar. Es como cuando hubo lo del TC Televisión, que se metieron los globos, estos terroristas. ¿No es cierto? Todo el mundo, yo me acuerdo que yo no veo televisión normalmente. Yo estaba cocinando en la casa. Y salgo a hacer compras. Y no me falta alguna cosa. Ya les digo, me gusta cocinar, estaba cocinando y salgo a hacer compras. Y veo que bestia, la gente alocada. Estaban cerrando los locales, los buses a full, los taxis, gente así haciendo para los taxis. No les paraban los taxis. ¿Y ahora qué pasó? Yo así súper
desconectaba, justo en esos tiempos estaba empezando el internado, entonces ya no sabía nada de la vida afuera del hospital, entonces yo dije, ¿qué pasó? Todo el mundo se lo ha alocado, se suspende todo. Dejamos la persona rápidamente puede dejarse de respirar. Entonces se altera todo el flujo común corriente del organismo. Es el problema con la fiebre y por eso tenemos que bajarle a la fiebre. Pero claro, aparte que le bajamos la fiebre al paciente, tenemos que ver por qué le está causando la fiebre. Y claro, corregir la causa, pero la fiebre nos sirve de alerta, porque veo, puede mandar a mi hermano que no es médico, ni odontólogo, ni nada, él es de la rama de ecoturismo, es profesor del colegio. Me manda un meme que dice, el hipotálamo, viendo cómo saca la madre generando fiebre para proteger al organismo, y tú le mandas un antipirético. Entonces, hay que controlar la fiebre. Es importante controlar la fiebre por esto, porque claro, la fiebre causa desnaturalización de proteínas, y sobre todo de las enzimas. Entonces, la farmacocinética, no se olviden que se lleva muy bien con la albúmina. Vamos a tener riesgos de interacciones farmacológicas de los AINES, sobre todo con la warfarina, y se metaboliza en el hígado, con esta enzima que se llama CYP450. Se elimina por los riñones y eso principalmente. Aquí está la tablita que les dije, esta tablita se va a aprender súper bien, sobre todo esta parte de aquí. Verán, en estas nosotros tenemos, por ejemplo, similitud química con las diferentes partes del cuerpo, es más similitud, menos similitud, está en orden de los son más similares y los que son menos similares. ¿Qué significa? Vayan a leer eso, porque eso no les voy a dar. Eso significa que, por ejemplo, estos de acá son ácidos salicílicos. Aquí está el ácido salicílico, el salicílico de sodio y el nitroglicerol, que casi ya ni utilizamos. Lo utilizamos desde el ácido salicílico. Entonces, ese ácido salicílico, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Era una... Es un inhibidor de la agregación plaquetaria. Entonces, se lleva más con cuál de los mediadores o de los mensajeros, con la prostaciclina, que es antiagregante plaquetaria. Y ahí vamos con los ácidos acéticos, el ketorolaco, la indometacina, ¿para qué era? ¿Para qué casos era que se utilizaba en medicina? Y no utilizamos esta indometacina nosotros como odontólogos, pero ¿para qué sirve? Que también es un AINES. No, para la gota aguda. Gota aguda es la indometacina. Gota aguda es un dolor del hijo de madre, es a nivel articular. Es un dolor bien fuerte, bastante grave. Entonces, el ketorolaco les había dicho que es un AINES, pero es un AINES especial. ¿Se acuerdan que le pusimos al ladito del paracetamol y del tramadol? Entonces, este tiene más acción analgésica que antiinflamatoria. El diclofenaco es parte de los ácidos fenilacéticos. Entonces, se llevan con el cuerpo porque obviamente tienen una similitud media parecida a lo que tenemos internamente en el cuerpo para causar la analgesia y para bloquear. Pero esto no necesito que se sepa tanto. Esto de aquí sí. Si yo les voy a decir, el ketorolaco ¿es un inhibidor selectivo de la COX-2 o es un inhibidor no selectivo? Pues ahí ya te dice, es un inhibidor Selectivo de la... no selectivo, pero tiene más conexión con la... o más afinidad con ¿cuál? Con la COX-1. La COX-1, entonces, ¿qué va a causar el ketorolaco como efecto secundario? Gastritis. Irritación. Pues la gastritis es ya la enfermedad confirmada mediante histopatología, que le encontraste cambios a nivel estructurales y también encuentras el microintestino. Ya. Entonces, irritación de la mucosa gástrica. Entonces, los que más van a generar irritación de la mucosa gástrica están todos estos. Y aquí está el ibuprofeno.
Ese no le resaltamos. Pero el ibuprofeno está bastante próximo, ¿no? Está bastante próximo, pero es como que yo te dijera, escoge Daniela o Nicole. ¿Con quién quieres hacer trabajo? Con la Dani. Tú tienes más afinidad con la Dani, ¿no es cierto? Entonces vos estás más o menos como el que torolaco. Acá hay Juanito, que se lleva bien con la Paulette y con la Nicole. Le digo, escoge Nicole o Paulette. Juanito me va a decir, con las dos me llevo bien. Pero si me hacen escoger, más me voy con la Paulette que me llevo más. Entonces, estoy poniendo un ejemplo nomás. Me llevo un poquito más con la Paulette que con la Nico, pero con las dos me llevo súper bien. Pero me llevo más con la Paulette, como que ligeramente más. Entonces ahí terminé cogiendo la Paulette hacia el grupo. ¿Me hago entender? O sea, es no selectivo, no son no selectivos, ese es el problema de esto, son no selectivos. Y por lo tanto van a inhibir la COX-2 y la COX-1. Pero miren el ibuprofeno, ligeramente más va a tener afinidad con la COX-1. Entonces, también va a causar irritación a la mucosa gástrica y por eso, entonces, está como que en la línea media, pero bloquea los dos y bloquea un poquito más en la COX-1 que en la COX-2. ¿Me hago entender? Es ligeramente más a la COX-1. Es un poquito, un chance, un pelín. Aquí está nuestro querido paracetamol. ¿Por qué el paracetamol está aquí, como AINES? Porque al inicio al paracetamol lo tomaban en cuenta como un AINES, pero ya no es un AINES. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál de estos medicamentos no es un antiinflamatorio no esteroidal? Está el paracetamol, el ibuprofeno, el ketorolaco y el celecoxib. El paracetamol es exactamente, no es un antiinflamatorio porque no sirve como antiinflamatorio, es un analgésico. Miren, y aquí abajo, mira, aquí está, ¿cómo se llama? Eduardo, mira Eduardo, este sí le ves el ibuprofeno, si tú le divides así, la mitad de la bolita, está más de la mitad de la bolita hacia el COX-1, pero todavía está aquí en la mitad. Pero mira el meloxicam, más de la mitad de la bolita está hacia el COX-2, entonces ya el meloxicam viene a ser un selectivo de la COX-2. Mira, meloxicam. Diclofenaco, celecoxib, valdecoxib. Mira, el diclofenaco, a pesar de que es no selectivo, más se lleva con la COX-2, es decir, va a causar menos irritación a nivel gástrico. Celecoxib, valdecoxib, todos estos de acá que terminan en coxib, ya son selectivos. El etodolaco, medio parecido al ketorolaco, es más coxib, es más afín a la COX-2. Por eso les traje esta, porque esta me gusta mucho. Estos, en cambio, son los que tienen más tiempo en o sea, son los que de acuerdo al tiempo de vida medio. Estos son los que son cortos, por ejemplo, el diclofenaco tiene un tiempo de vida corto, el que tiene más tiempo de vida de acción, el tiempo medio es el piroxicam, más o menos unas 60 horas. Puede estar en el cuerpo acumulado. Pues ahí, por ejemplo, el ibuprofeno tranquilamente está como unas 3-4 horas, está bien el ibuprofeno. Entonces estas les sirven, sobre todo esta quiero que se aprendan bien, esta de acá. Si yo les pregunto, ¿cuál de estos medicamentos tiene más afinidad para el COX-1? Yo les pongo el ketorolaco, meloxicam, ibuprofeno. ¿Cuál de los tres tiene más afinidad para el COX-1? Ketorolaco. El ibuprofeno está aquí en la mitad, ya te dije, está como en la mitad, un poquito nomás, pero el que está más acá es el ketorolaco. Entonces ahí ustedes ya van a saber. Por eso que les traigo esta, para que se aprendan bien. Esta está en el Goodman y Hillman. Si quieren ahondar un poco más en las otras dos tablas, ahí tienen la explicación. No. En el Goodman y Hillman ya tienen todos ustedes esa. Ácido acetilsalicílico.
Pilas con eso, es un antiagregante plaquetario más que antiinflamatorio, por eso es que se le dejó de usar. Sobre todo se le dejó de usar porque se hidroliza rápidamente a salicilato. Entonces máximo 15 minutos dura en el cuerpo y no te causa mayor analgesia. Lo que te va a causar más es antiagregación plaquetaria en dosis bajas, por eso la dosis máxima de antiagregación plaquetaria es 325 miligramos. Ya. AINES no selectivos tenemos ahí el ibuprofeno, el naproxeno, la indometacina y el diclofenaco. No se olviden que la indometacina utilizan más para gota, más para casos agudos de gota. Empezó a doler todo y ya va. Revisarán los efectos secundarios, eso no estamos revisando ahora. Los inhibidores selectivos de la COX-2, esos ni le van a parar bola a la COX-1, son buenos, o sea, cuidan la mucosa gástrica, tienen una mejor seguridad gastrointestinal, sí, y van a ser más selectivos de la COX-2. El problema de los COX-IF es que tienen un riesgo cardiovascular como es el COX-IF. Entonces, en pacientes con problemas cardiovasculares, con antecedentes cardiovasculares, vamos a evitar darle el COX-IF. ¿Qué era el que tenía el COX-IF? ¿COX-IF qué era? ¿Qué era el COX-IF? ¿Qué significaba COX-IF? ¿Qué significaba COX-IF? Que son selectivos exclusivos de la COX-2. ¿Cuál era la diferencia entre la COX-1 y la COX-2? Prácticamente es lo que Es protector. y la COX-2 es la que da influencia de la inflamación. Entonces la COX-2 es la que necesitamos bloquear, ¿cierto? Por eso es que tenemos los selectivos de la COX-2. Van a leer el resto, la toxicidad, sobre todo a nivel de gastrointestinal, en los que tenemos COX-1 y COX-2, en los que son no selectivos. Van a leer sobre la toxicidad renal, van a leer sobre la toxicidad cardiovascular, en qué tipo de ahí les vamos a tener más riesgo cardiovascular, en los no selectivos o en los selectivos de la COX-2. No, en los selectivos de la COX-2. Acuérdate que mira, es el COX-IF, tiene un riesgo cardiovascular. Y es el problema. Pues mira, cardiovascular, va a haber riesgo de retención de líquidos, hipertensión arterial, va a poder presentarse infarto agudo de miocardio o insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Sobre todo cuando coadministramos ibuprofeno y ácido acetilsalicílico. Entonces en este caso sí son los selectivos, pero en el COX-IF vamos a tener riesgo cardiovasculares. Hay dos medicamentos selectivos de la COX-2 que ya retiraron del mercado por eso. Toxicidad cardiovascular, entonces mira, tiene un mecanismo trombótico, ese es el problema. ¿Te acuerdas de los tromboxanos A2 y de las prostaciclinas? Que les dije qué pasa si bloqueamos las prostaciclinas, que estas eran antiagregantes plaquetarios. ¿Qué pasaba con el tromboxano A2? Que estimulaba la agregación plaquetaria. Y al estimularse la agregación plaquetaria, necesito yo que haya un feedback negativo, es decir, alguien que le diga, ya, ahí nomás, mijo, ya está hecho el coágulo, hasta ahí nomás, pare, que equilibre. ¿Qué pasa si le bloqueo la prostaciclina, que es parte de las prostaglandinas? El tromboxano A2 va a seguir trabajando, hay riesgo de trombosis. COX-2, ojo con esto, COX-2, porque en la COX-2, en la vía de la COX-2, ahí estaba prostaglandinas, tromboxano y prostaciclinas. ¿Sí? ¿Entendido? Ahí están los dos que te dije que retiraron por este riesgo de el rotecoxib y el valdecoxib, que eran COX-2 selectivos. Glucocorticoides. Los glucocorticoides, lo que les había dicho, el problema de estos es que no se les puede dar por mucho tiempo porque puede causar, sobre todo el tema del Cushing iatrogénico, puede causar riesgo de crisis suprarrenal, entonces es por corto tiempo.
Por eso es que los glucocorticoides no son de primera línea. ¿Qué significa primera línea? A ver, yo le voy a dar a este paciente, ¿qué opciones tengo? Primera línea, un AINES. Pero si tengo un paciente que tiene cardiovascular, riesgo cardiovascular, no le puedo dar un AINES. Entonces ahí sí me toca pasarme a los glucocorticoides para control del dolor. Porque estos también son antiinflamatorios, van a trabajar a nivel ya de ADN, ingresan ADN y le suprimen a los genes proinflamatorios. Entonces ahí está el COX-2, la interleuquina 1 y el factor necrótico tumoral alfa. Entonces, los corticoides solamente agudos. Pero sí son usados en ciertos casos, En ciertos casos, ¿como cuáles? como en lo del golpe en el ojo. Por eso, pero nosotros no vamos a ver ojo. Nosotros vemos boca. Nuestra primera línea, como odontólogos, como buenos odontólogos, van a ser los AINES. Por eso te digo, en el ojo. Y en el ojo también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque en el ojo esta vaina puede, depende, por ejemplo, si tiene glaucoma, los glucocorticoides pueden causarle ceguera permanente. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso es que en odontología, uso a corto plazo, sobre todo la dexametasona o la prednisona que les había dicho para controlar el tema postoperatorio severo. Sobre todo en casos de terceros molares de se me ha ido una A en vez de la O. Hepatitis irreversible o como tratamiento de lesiones mucosas inflamatorias. Ahí se utiliza glucocorticoides. Esto de los modificadores quiero que lean. Vimos así súper rápido, igual que los medicamentos para gota. Van a leer bien esto de los modificadores de la enfermedad. Los modificadores de la enfermedad son para tratamiento a nivel de inflamación crónica, es decir, enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide de la gota, y el lupus eritematoso sistémico. La gota es una hiperuricemia, entonces van a leer también qué medicamentos se tratan para la gota, sobre todo el allopurinol, y van a leer qué efectos adversos y qué posibles interacciones tienen. No, para la gota no era antes de aproxia. ¿La alcoxia qué es? Vamos a ver qué es la alcoxia. La alcoxia tiene tramadol y tiene, si mal no me equivoco, paracetamol. Entonces, para crisis aguda. El problema de la alcoxia es que causa sueño. Entonces, no se olviden, nosotros más que hablar de nombres comerciales, vamos a hablar de nombres genéricos. Entonces te pregunto, ¿qué tiene la alcoxia? A ver. ¿Sí? Ya. Entonces, todos estos son, y aquí dentro de los modificadores de la enfermedad están los sintéticos y están los biológicos. Los biológicos ya son los que actúan a nivel molecular. Ahí está el DNA, entonces esos ya vimos la anterior semana. Los AINES, aquí está la comparación entre AINES y modificadores de la enfermedad, en qué caso se utiliza, y eso ya les subo. Terapia combinada, sobre todo para tratamiento crónico, se recomienda, igual que con el tramadol, se recomienda que en conjunto, que no solo solamente se mande uno de estos modificadores de la enfermedad solito, sino siempre se le mande en conjunto con otro. Puede ser una terapia doble o una terapia triple. Aquí está la relevancia de los glucocorticoides para acción rápida, para dosificación crónica, que debe ser máximo 7.5 miligramos por día de prednisona, pero de preferencia no se manda. Entonces esto es en caso de que ya mismo toque. En nuestro caso no tenemos inflamaciones crónicas, bien pocos de casos. Mejor no mandemos. Eso con respecto a la prednisona y a los glucocorticoides. Eso, y eso que no estuviste en el anterior clase, el anterior clase estuvo más pesadito. Ahorita, acetaminofén, ketorolaco y tramadol. Siempre no se olviden, el tramadol es una segunda o tercera línea de tratamiento. Si no controlamos con un acetaminofén, con un paracetamol, ni con un ketorolaco, ni con un AINES, entonces ahí ya deriva el tramadol. Entonces aquí está el acetaminofén, es inhibidor de la COX-1 y de la COX-2 a nivel periférico, no actúa a nivel de médula central. Sirve solo para dolor y fiebre, por eso no es un AINES. Y el ketorolaco sí es un AINES no selectivo, pero es promovido como analgésico a corto plazo, de máximo una semana, porque este tiene un problema. Toxicidad renal, el ketorolaco.
Y este puede, se ha hablado que incluso puede reemplazar, podemos dar antes de mandar el tramador, podemos mandar el ketorolaco. ¿Sí? Y nuestro querido tramador, que sobre todo no se olviden el efecto adverso que tenía de aumentar el riesgo de convulsiones, porque actúa también como bloqueador de la recaptación de la serotonina. Entonces es un problema y también puede causar un síndrome serotoninérgico. Consultaron lo que era el síndrome serotoninérgico, la mnemotecnia. Mañana consultar. La mnemotecnia es rojo como cabra, rojo como semáforo y algunas otras cosas más. Paracetamol máximo 4.000 miligramos diarios, es decir, 4 gramos diarios. No se olvide que es hepatotóxico, es decir, pacientes que les gusta el guaspete, alcohólicos, pacientes con cirrosis hepática o con problemas hepáticos, no damos paracetamol. Ahí está contraindicado el paracetamol. Que me protestaba la edad y la anterior semana. Me decía, ¿pero por qué a los alcohólicos no? Porque causa hepatotoxicidad. La gota, no se olviden que es hiperuricemia, los cristales de ácido úrico se acumulan principalmente en las articulaciones y por eso es el dolor que causa esta enfermedad. Dentro de para control de dolor era la indometacina y para ya tratamiento como tal de la gota es el alopurinol de primera línea. Pero ¿qué pasa si tenemos una gota refractaria al alopurinol? Es decir, que no reacciona al alopurinol, vamos a tener estos hiperuricémicos modernos. Eso. Aquí están los glucocorticoides en gota aguda, no se olviden, glucocorticoides siempre y la mayor parte, grábense en esto, glucocorticoides solo en agudos, en nuestro caso solo en agudos. Entonces, usualmente es para el tratamiento de la gota sintomática severa, cuando los AINES o la colchicina están contraindicados. La colchicina también es otro tratamiento para la gota aguda. Entonces, manejo agudo, AINES y glucocorticoides. Manejo crónico, los modificadores de la enfermedad. Manejo analgésico, el acetaminofén, el paracetamol. Y manejo metabólico de la gota, ahí está la colchicina y la alopurina. Todo.